Hola. No, no, ahora está. Hola, Alberto, Hola, em ¿cómo sembla que estás? estic mutejat. No, estás hablando. Estabas Ah, muy muteado bien. antes cuando estaba la cuenta atrás, que no, que lo puse una vez de la cuenta atrás y siempre se me olvida de quitarla. Bueno, Pero pues sí. nada, pues muy bien, pues aquí estamos una jornada más, ¿no? Después del accidente del sábado, pues, pues nada, pues aquí estamos de mañana. Sí. Para hablar A ver acerca si. del eclipse y acerca también de la luna nueva en Sagitario. Por cierto, feliz entrada de año celta, que hoy es en realidad Ah, cuando corresponde. En realidad suele celebrar el Samhain a principios del mes de noviembre. Pero el caso es que eso era en otros tiempos, ¿no? O sea, la precesión de los eclipses pues hace que hoy sea el día en que a la medianoche culminan las Pléyades y por lo tanto pues es el momento en el que entramos, es el momento en el que se comunican las luces y las sombras, ¿no? ajá. Es esa época del año en la cual pues los espíritus de la noche pues Mm. ingresan por una cierta temporada en el ámbito de vigilia y emergen pues estados alterados de conciencia, lo cual pues es un momento culturalmente pues tenía mucho predominio, ¿no? Civilizaciones, sobre todo civilizaciones estaban muy conectadas con la tierra, civilizaciones agrarias, ¿no? Es el comienzo del año, el comienzo del año celta, ¿no? O sea, el paso de Escorpio a Sagitario es el comienzo del año celta. No, bueno, se corresponden. Lo que pasa es que ellos tenían un calendario sideral, tenían un calendario de levantamientos. Entonces lo importante son las posiciones de las principales estrellas fijas, ¿no? Entonces durante muchos siglos, pues para establecer pues, los patrones horarios, pues se tomaba como punto de referencia pues los decanos que ascendían y las estrellas que ascendían al principio, justo antes del amanecer, ¿no? Entonces, pues las estrellas en el cielo y su paso hasta llegar al meridiano marcaban pues las horas nocturnas y luego a partir de las horas nocturnas pues se establecían las diferentes horas a lo largo del día. Eran las estrellas del cielo las que establecían la forma en que ellos ponían los relojes en hora para poder medir el tiempo de la jornada, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso cambió con el paso del tiempo porque los signos, como bien se sabe, ascienden oblicuos y hay que medir las ascensiones rectas sobre el ecuador. Y la mejor manera de calibrarlo, pues que lo descubrieron al cabo del tiempo, era valorando pues, las estrellas que culminaban en la medianoche, ¿no? Entonces, las estrellas que culminan precisamente en estos momentos son las Pléyades, y las Pléyades están pues, asociadas, ¿de acuerdo?, a los inicios, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, pues empieza el año nuevo, ¿de acuerdo? Pues con eso, con la elevación de las Pléyades es ahora. Entonces, bueno, Caramba. eso viene a coincidir también con este eclipse, lo cual, pues desde el punto de vista de los astrónomos de la antigüedad, los astrólogos neolíticos, ¿de acuerdo? Más que de la antigüedad, incluso bastante antes, cuando los calendarios eran siderales, pues marcaría el inicio de una etapa muy importante, un ciclo de 19 años que nos llevaría hasta el siguiente momento en el que el Sol y la Luna volvieran a encontrarse juntos en Sagitario, coincidiendo con este levantamiento, ¿no? Es decir, los ciclos de 19 años
en relación al comienzo del año nuevo en el marco cultural celta, de acuerdo, pues tenía una gran relevancia y bueno, me ha parecido interesante pues mencionarlo. Pues sí, la verdad es que sí. Eres un libro abierto de conocimientos. Siempre me sorprendes con algo que yo no sabía. Bueno, tenemos que estar pendientes de muchas cosas los astrólogos. Y más en Sí. estos tiempos, que son tiempos de cambio, son tiempos en los que están ocurriendo cosas muy deprisa. No Mm. hay otro referente histórico en el que las cosas culturalmente estén cambiando a esta velocidad de vértigo. Cualquiera de las cosas que tenemos en estos momentos abiertas en el mundo, en cualquier momento pues hubiera considerado lo que los historiadores de la cultura, los politólogos llaman cisnes negros, ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento muy complejo, estamos viviendo un momento en el que se están dando simultáneamente cambios que son trascendentales para la humanidad y, bueno, quienes de alguna manera pues estamos conscientes de lo que son los movimientos celestes, pues en estos momentos no damos abasto, ¿no? Pues hay que tener unas ciertas nociones y estar pues pendientes de lo que está ocurriendo en estos momentos. Y ya metiéndonos en harina, pues Venga. tenemos pues uno de los principales reseteos, un reseteo muy importante. Tenemos un colapso de las economías digitales, que en realidad es una primera crisis para reorganizarlas. Es un momento en el cual pues las bases de las economías y la manera en que están establecidas pues están mutando de forma trascendental, se están alineando con otros patrones culturales que están en relación pues con la manera en que los seres humanos tenemos de relacionarnos entre nosotros. Estamos en pleno proceso de mutación transhumanista y muy cerca de vivir lo que en otros ambientes he dado en llamar, de acuerdo, el colapso de la especie humana orgánica, ¿no? Es decir, la forma en que los seres humanos interactuamos con la naturaleza está cambiando de forma trascendental a lo largo de estos próximos lustros. Muy probablemente nos lleguemos a desconocer pues la manera en que nos relacionábamos y muy probablemente la gente que vivimos los tiempos antiguos, cuando esta nueva utopía o distopía se lleve a término, olvidaremos de dónde vinimos, ¿sí? Y compraremos esta nueva Arcadia, en la cual pues los Otra seres vez humanos de viviremos nuevo, ¿no? con... Bueno, la cuestión es que buena parte de los valores que nosotros hemos defendido durante años están claramente en decadencia y no son los valores que nos unen pues a la experiencia orgánica de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Caramba. Entonces, bueno, en estos momentos Claro, estamos digno viviendo un de proceso, un Capricornio todo esto que dices. bueno, más bien Digno de realidad. digno de un Capricornio. Yo tengo el medio cielo en Acuario, ¿no? Tengo el nodo norte en Acuario y tanto Acuario como Capricornio en mi carta pues, representan tanto la casa novena como la casa décima, representa mi profesión y también representa mi papel a jugar en el mundo, la praxis. Y está mi ascendente, Saturno, o sea, Saturno está en Tauro, en mi carta en el ascendente, y la verdad es que, en fin, mi proceso de desarrollo ha sido un proceso de desarrollo un poco en la línea de caer de las ilusiones, ¿no? Caer de las ilusiones y un poco, pues, ir paulatinamente dejando ir pues todas aquellas cosas que romantizamos, ¿no? Todas aquellas cosas que romantizamos. De todas maneras, nosotros, que tenemos muchos planetas en Tierra, viviremos una crisis imponente en este proceso, porque digamos que el traslado de las triplicidades en las que se juntaban los cronocratores Júpiter y Saturno a los signos de aire, nos va a llevar 240 años, va a ser un proceso de desapego de la Tierra, ¿no? De desapego de la Tierra.
y también hasta cierto punto para la naturaleza, es decir, para la biosfera, para Pachamama, por llamarlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Pues será un alivio, ¿no? Porque descargaremos bastante presión de lo que son, bastante presión, la presión de nuestra demografía, ¿de acuerdo? Sobre las condiciones del medio, ¿no? Debido a que viviremos más en espacios virtuales, como ya se ha venido produciendo en los últimos tiempos, y al entrar en esos espacios virtuales, nuestra interacción con el medio será mucho menos agresiva. Con lo cual, hasta cierto punto, pues eso es un mecanismo de defensa del sistema. Sabemos que es un sistema holístico, integrado, un sistema natural, de acuerdo, que está preparando para nosotros una matriz basada en corazones de silicio y no en corazones de carbono, para que nos podamos matar entre nosotros o podamos vivir nuestros sueños, nuestra ilusión de la Matrix, sin interferir con los procesos naturales del advenimiento de nuevas especies, sino entorpecer el proceso de desarrollo de lo que es la vida orgánica en la Tierra, ¿no? O sea, en ese sentido, para nosotros, pues equivaldrá prácticamente a un ascenso, a otro nivel, o a un descenso en lo que implica pues, nuestras interacciones naturales. Para nosotros, que hemos vivido otras épocas en las que no estábamos tan interconectados, en las que no teníamos tantos estímulos, pues puede equivaler un tanto pues, a un Armagedón. Pero ya para la gente que están haciendo en estos momentos, la forma en que nosotros hemos crecido y vivido va a ser en un periodo muy corto de tiempo un recuerdo inaudito, ¿no? O sea, las generaciones que vienen muy probablemente pues ya no conocerán la muerte como las conocieron las anteriores, y hasta cierto punto pues la hiperintelectualización de nuestros inputs pues llevarán a devaluar el valor de la experiencia orgánica y de la experiencia física en beneficio de la experiencia relacionada con la sublimación de las experiencias y también la virtualización de nuestra interacción, ¿no? Y una hipersocialización, ¿no? Una hipersocialización y una fibrilación muy intensa en cuanto a lo que es la interacción entre los seres humanos entre sí. Es decir, digamos que viviremos sobreestimulados en un proceso de interacción y en un proceso de simbiosis pues muy acelerado. Caramba, vaya descripción del futuro. Bueno, se puede ver desde muy diversos puntos de vista. Yo en ese sentido, de acuerdo, pues soy hasta cierto punto optimista. ¿Por qué? Pues porque eso nos llevará a que aquello que hemos venido considerando como lo superficial, pues se ponga en el centro y al final pues sea más bien lo que las personas deseemos hacer de nosotros mismos, lo que configure nuestro propio espacio. Es como si dijéramos pues que la providencia, después de ver cómo nos hemos empecinado en vivir como seres humanos centrados en nuestra propia interacción, en lugar de la interacción con la naturaleza, pues nos libere del peso de tener que cargar con nuestros cuerpos, ¿no? Y de eso pues surgirá pues lo que disculpa lo que lo que el mundo nos separa, por lo tanto, pues es un espacio en el cual pues se nos condenará dándonos la razón, ¿no? A los seres humanos. También hay que decir, el individuo es una quimera, lo ha sido siempre, ¿no? Nosotros somos elementos dentro de un esquema, que es un esquema ecológico, somos seres sociales, ¿no? Más que seres individuales. Y hemos defendido a lo largo desde el periodo de la Ilustración una exaltación del valor del individuo separado, ¿no? Entonces, en esa situación, la pérdida de la individualidad y el ingreso pues, en el espacio de las interacciones sociales, en las que los inputs son inputs estocásticos, pues disolverá esa ilusión en la que hemos vivido durante mucho tiempo.
todavía no resistimos y el proceso es un proceso acelerado. O sea, por ejemplo, yo contigo no he actuado nunca físicamente. Todo lo que hemos conocido entre nosotros pues ha sido una relación puramente virtual y en realidad pues nos alimentamos los unos a los otros pues eso, a través de los inputs electrónicos. También lo comentamos en su momento, cuando nosotros éramos jóvenes, recuerdo que se nos enseñaba a interactuar con las máquinas, ¿no? Se nos enseñaba a interactuar con los aparatos electrónicos, enseñándonos a programar, ¿no? Lo cual pues actualmente pues ya no se hace. La gente aprende en otros ámbitos de acuerdo a interactuar con las máquinas y ya no somos nosotros los que programamos las máquinas, sino que son las máquinas las que nos programan a nosotros, ¿no? Eso ya lleva ocurriendo desde la entrada en este milenio. Con lo cual en estos momentos pues estamos al albur de la manera en que se autorregulan pues los sistemas informáticos y redes las redes electrónicas, lo que se ha dado en llamar, de acuerdo, la nososfera, que ya no es una esfera en que los seres humanos estemos interactuando a través de un ecosistema orgánico, sino estamos interactuando a través de un ecosistema en el que los mecanismos de transacción no son tróficos, no están relacionados con lo que comemos, ni están relacionados de acuerdo con lo que cultivamos, sino están más bien relacionados pues, con la información. Están relacionados con los grandes canales de información que sostienen pues, las economías virtuales que ya no son controladas por ningún ser humano, ya están totalmente autorreguladas y ya se sostienen de acuerdo de manera autárquica y de manera totalmente desprovista del control de ningún poder que esté relacionado con la voluntad pues, de unos pocos o de unos muchos, ¿no? Pues la verdad es que lo que describes coincide con lo que se ve, ¿no? Esta es la Sí, realidad. coincide con lo Pero que bueno, se ve, pero es que lo importante es lo que no se ve. O sea, lo importante es lo que no se ve. En estos bueno, momentos, lo que por no ejemplo, miramos, quieres decir, ¿no? Lo que no miramos. Lo importante es lo que no observamos, lo que no miramos, donde nuestra atención no recae. Porque si lo miráramos, lo veríamos también. Porque mientras esté, no lo creo, no lo ¿no? creo. No lo ¿No? creo. Yo creo que una de las fases de esta gran mutación es que los seres humanos no nos estamos dando cuenta de lo que está haciendo la red con nosotros. Pero es más, no diría que eso es simplemente una cuestión de estar en un lugar privilegiado, en un lugar marginal, dentro del escenario en el que ocurren las cosas más importantes en el mundo. No tiene tanto que ver con eso. Tiene que ver con que ya no, el control humano sobre las condiciones de vida pues ya no existe, ya ha llegado un momento en el que estamos de acuerdo totalmente controlados por una entidad de acuerdo multicéntrica, totalmente desarticulada en concepto, desarticulada totalmente de un centro, de acuerdo, y estamos dentro de un enorme cerebro, ¿no? Y en donde pues las neuronas son los principales nodos informáticos y en donde la sinapsis es la conexión entre todos esos nodos, ¿no? Y no hay nadie que los controle, no hay forma de controlarlos. Se autorregulan como si fueran un organismo sobrevenido, que ya no funciona sobre bases de carbono, sino que funciona sobre bases de silicio, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, ¿cómo gestionamos nosotros nuestras relaciones? Pues gestionamos nuestras relaciones a través de las redes sociales. Y si en las redes sociales encuentro una persona, encuentro un input o un output, de acuerdo, en el cual pues yo puedo sentirme identificado, pues simplemente esa relación pues me la descargo de la red, ¿no? Y después de haber estado hablando durante a lo mejor un mes o 2 meses o 2 días o 3 días, de acuerdo con alguien en la red, pues decido introducirlo en mi mundo, ¿no? Y es de la misma manera, es como las relaciones son relaciones en streaming, en donde si tú quieres en realidad pues acceder a cualquiera de estas canciones,
¿de acuerdo? En cualquiera de estas relaciones en tu propio disco duro, pues simplemente te las descargas, ¿no? Pero no hace falta descargárselas, porque en realidad puedes disfrutarlas en red, ¿no? Y en ese sentido, pues es un proceso de deshumanización a través del cual la virtualización pues le irá dando cuerpo, ¿no? Bueno, podremos establecer los parámetros de nuestros propios cuerpos virtuales y podremos diseñar pues, nuestra imagen de acuerdo a nuestro antojo, lo que llaman, por ejemplo, los avatares, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros nos relacionamos a través de Instagram, nos relacionamos a través de Facebook y esos van a ser las plataformas, de acuerdo, que van a vivir ese proceso de desarrollo en los próximos tiempos, ¿no? Y además no estamos hablando de tiempos, no estamos hablando de tiempos remotos, ¿de acuerdo? Sino que estamos hablando prácticamente del pasado mañana, ¿no? No te oigo, no te oigo. No se te oye. Diana, Claro. no se te oye. Perdón, es que sí, perdón, es que he muteado porque iba a mover el sillón, porque estoy en el coche, no sé si se aprecia. Pero te preguntaba que dentro de todo este panorama que has descrito, el ciclo que inicia ahora con la luna nueva de Sagitario, bueno, primero sería la cosa, el ciclo que termina esta luna, que es la temporada de eclipses, Tauro-Escorpio, no Norte-Tauro, no Sur-Escorpio. ¿Qué es lo que ha significado, digamos, ¿no? Digamos, qué paso ha sido, qué eslabón ha sido este pequeño ciclo dentro de este ciclo más grande que acabas de describir? Bueno, hay varios elementos. Dentro de la serie de Saros, el eclipse que nosotros hemos vivido entre Tauro y Escorpio es un periodo central, es un periodo culmen, es decir, el eclipse se ha producido muy cerca del nodo, con lo cual pues, es un eclipse prácticamente ecuatorial, con lo cual es un punto muy importante que ha involucrado, pues, muchos planetas. En sí, pues también ha involucrado a Urano en la posición del nodo norte. Eso tiene que ver básicamente con la economía, lo hemos visto expresado de manera muy evidente en lo que han sido el colapso de FTX, ¿no? Y el colapso de las criptomonedas, la caída que ha experimentado Bitcoin, Ethereum y otras monedas, ¿no? El eje entre Tauro y Escorpio es un eje que está muy vinculado pues, a la gestión de los recursos, y en sí ha sido un momento decisivo en el que se ha producido una ruptura muy importante. Además, en el mundo en estos momentos estamos pues viviendo una guerra mundial encubierta, que puede pasar a ser descubierta en muy poco tiempo, probablemente a lo largo de las próximas semanas. Muy probablemente estemos viviendo pues el conflicto bélico más importante después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque es un conflicto pues que ya no está afectando, como por ejemplo el conflicto de los Balcanes, a una comunidad periférica de Europa, sino que está afectándonos a nosotros directamente. Es decir, está afectando a las principales economías europeas, sobre todo la alemana, la polaca, los países del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, también las cadenas de abastecimiento hacia el sur en cuanto a la energía, y por lo tanto pues vamos a pasar un invierno muy complicado, ¿no? Vamos a pasar un invierno muy complicado por el tema de la gestión de los recursos, y eso está involucrado claramente de acuerdo pues con la disposición de los planetas y las configuraciones de acuerdo que establecían ese eclipse. Luego, lo que estaba comentando, el hecho de que las Pléyades se encuentren culminando en estos momentos, que coincida de acuerdo con una luna nueva en Sagitario, abre un periodo que está relacionado pues con el proceso de los cultivos y por lo tanto con la gestión de los recursos, alimenticios, ¿no? Y también con los ciclos naturales. Es un proceso muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que implica los eclipses siempre son
procesos de realineación en cuanto a lo que representa el desarrollo de una determinada de una determinada etapa, ¿no? En lo que representa en este caso la gestión de los recursos en el mundo, ¿no? También nosotros pues lo estamos viviendo en el sur de Europa. Eso también está relacionado con los cambios bruscos de temperatura, con los veranos que duran mucho más, con la desestructuración de los ciclos de las cuatro estaciones del año y el impacto, bueno, pues que está teniendo Perdona, el, te paro un momento aquí. ¿Qué quieres decir la desestructuración de los ciclos de las 4 estaciones del año? Quédate con lo que ibas a decir, por favor, ¿eh? Sí, a ver, ese detalle hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A pesar de que se dice que el cambio climático pues es un cambio que no tiene por qué ser definitivo, en estos momentos, por las condiciones celestes, estamos viviendo un ciclo en el que se están extremando los veranos y los inviernos, sobre todo por debajo de los trópicos, tanto el trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio. Eso está relacionado con ciclos astrales que implican pues etapas muy largas. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos viendo la astrología mundial en términos políticos, pues es un desarrollo en el ámbito de la astrología tradicional relativamente tardío. O sea, la astrología mundial en los primeros tiempos estaba orientada más bien pues a pulsar los diferentes ciclos de las cosechas y los diferentes ciclos climáticos, ¿no? Por eso los antiguos no hablaban tanto de latitudes terrestres como de los diferentes climas, ¿no? O sea, en la astrología árabe existían 7 climas, ¿no? Que iban desde el clima de Saturno hasta el clima de la Luna, desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Y básicamente los ciclos de los cronocratores no estaban relacionados, como en los análisis que nosotros hacemos actualmente, a condiciones que tengan que ver con la política, sino a condiciones que tenían que ver, de acuerdo, pues con las cosechas y que tenían que ver, pues, con los cambios en el tiempo. También hay que tener en cuenta que en los tiempos árabes hubo un problema. El Islam persiguió la astrología adivinatoria porque se consideraba astrología supersticiosa y mágica. Y por lo tanto los astrólogos que no quisieron dejar de utilizar la astrología se volvieron racionalistas y materialistas y causalistas, ¿no? Entonces la justificación precisamente era hablar de la astrología, de acuerdo, como una herramienta meteorológica. Y en la época árabe el desarrollo de la meteorología, es decir, del estudio de los diferentes climas a lo largo de las edades, ¿de acuerdo? Pues cobró una preponderancia muy grande, ¿no? Entonces, la mayor parte de las herramientas que tenemos los astrólogos contemporáneos, que nos guiamos por esos patrones, son herramientas que sirven precisamente para pulsar los cambios climáticos, ¿no? Luego, a partir de los ciclos que están relacionados pues, con los recursos y con el clima, pues evidentemente eso tiene una gran influencia pues, en la demografía humana. Y la principal causa de los conflictos en el mundo, incluso de los conflictos que estamos viviendo, aunque nos dé la sensación de que son conflictos que tienen que ver con el equilibrio de fuerzas entre los diferentes hegemones en el mundo o las potencias hegemónicas, en realidad son crisis demográficas, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, eso tiene también mucho que ver, de acuerdo, pues con cuestiones relacionadas con con los equilibrios entre las poblaciones, ¿no? Y con problemas que tienen que ver, pues, y en estos momentos muy claramente con el abastecimiento, ¿no? Y con el desarrollo demográfico. Entonces, en sí, estos conflictos, que son conflictos nodulares, que se van a ir dando, que en estos momentos estamos viviendo un pico, por ejemplo, aquí en Europa, en relación a la crisis de Ucrania, ¿de acuerdo? Pues tienen que ver con un colapso económico que paulatinamente va a ir haciendo más necesario un proceso de virtualización más acelerado, en donde la demanda y la presión al entorno, ¿de acuerdo? Pues sea más ligera, ¿de acuerdo? Y sin embargo eso pues no comprometa
pues nuestra percepción de estar viviendo pues una vida cómoda o una vida fácil, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en estos momentos y con este eclipse, pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con este prólogo, ¿de acuerdo? Al nuevo desarrollo de un mundo diferente, en donde haya pues mucha menos presión sobre el entorno, mucha menos presión sobre el ambiente, en donde los seres humanos seamos pues menos exigentes a la hora de exprimir los recursos naturales. Si ahora nosotros tenemos problemas pues con la calefacción, tenemos problemas con la industria porque el gas está muy caro, porque los recursos no llegan, será importante encontrar mecanismos alternativos que hagan que esos recursos pues, no sean tan necesarios y que no dependamos tanto de la industria y de los canales de abastecimiento, ¿de acuerdo? Para poder vivir tal y como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya producido el eclipse entre Tauro y Escorpio, pues nos está hablando de una tensión y de una presión muy importante en lo que representa pues, el balance de los recursos. Lo que estamos viendo de esta lunación en Sagitario, por lo que estábamos comentando, solamente cada 19 años coincide una luna nueva, de acuerdo con el ascenso de las Pléyades, que es un periodo cíclico que está relacionado con los ciclos agrarios, muy importante, ¿de acuerdo? Pues puede indicar que estamos en un momento climático que va a tener un impacto, ¿de acuerdo? Muy importante sobre los cultivos, sobre todo, sobre los cultivos y sobre las tierras de cultivo, ¿no? Por un cambio que tiene que ser transitorio, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que representa el clima, ¿no? Que será de esta temporada, digamos, de este año, de este ciclo. Este año ha sido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que veremos una repercusión de lo que está ocurriendo este año, supongo que el siguiente y el siguiente, ¿de acuerdo? Durante los próximos 19 años. Durante los próximos 19 años, pues veremos una reestructuración muy importante en la manera en que los seres humanos pues cosechamos pues nuestros recursos, sobre todo los alimentarios. Porque además hay que tener en cuenta que la economía está muy desigualmente repartida y con un sistema a nivel mundial como el que vivimos, soportar la inmensa presión demográfica que hay en el globo, pues no es viable, no es factible. Yo, Entonces, lo que habría es que... que perdona, te interrumpo un momento, quédate con lo que vas a decir, por favor. Y sobre esto del cambio, ¿no? En la alimentación, ¿no? En la forma en que nos alimentamos. Yo ahora mismo lo que veo es que la forma en que nos alimentamos está regida por las macroindustrias de la alimentación. Básicamente, la mayoría de nosotros nos abastecemos en supermercados. Es lo que está pasando. Una buena parte del planeta es así como se alimenta. La conexión con la tierra y con las cosechas y con todo esto está prácticamente perdida. No está viva como ha estado en un pasado. Y cuando hablas de que va a haber un cambio en la forma en que nos alimentamos, hablas de que va a haber un cambio en la forma en que nos alimentamos ahora, o sea que va a haber un cambio en esta forma de consumir basura, que en realidad es lo que hacemos, porque las macroindustrias lo que ofrecen, lo que ponen a nuestra disposición, basura. Yo creo que en un primer momento sobre lo que va a impactar es precisamente sobre las macroindustrias, ¿no? Y probablemente vivamos a lo largo de las próximas 2 décadas, vamos, a los próximos 2 lustros de la próxima década, de acuerdo, pues una necesidad por parte de las comunidades más pequeñas, de acuerdo, de autogestionarse y de buscar los recursos en las proximidades, ¿no? Lo que pasa es que la presión ambiental, ¿de acuerdo? Y también el hecho de que la Tierra no es un sistema
estanco no está establecido sobre sistemas estancos. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros estamos cultivando la tierra, estamos cultivando tomates, ¿de acuerdo? Pues esos tomates pues también interactúan con los tomates industriales. Y nosotros no podemos ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, cualquiera de nuestros antepasados hace 150 años, pues viera cualquiera de las calabazas que nosotros compramos, ¿de acuerdo? Pues en nuestros supermercados de comida orgánica, pues se quedarían impactados pues del tamaño, de las pocas semillas que tiene, de la diferencia de color, de la diferencia de sabor. Y a pesar de ello estamos hablando de agricultura en teoría, una agricultura orgánica, ¿no? Estamos hablando de una agricultura, es decir, que en realidad la macroindustria no solamente está cambiando a las personas que consumen un tipo de alimentación, podríamos decir, venenosa. O sea, sabemos claramente que lo que se vende en los supermercados es veneno. O sea, harinas refinadas, azúcar, grasas saturadas, ¿de acuerdo? Alimentos sin vida. Proteínas, Eso es vacías. Proteínas criadas, hormonadas, ¿no? O sea, alimentos, de acuerdo, pues muy industrializados y muy procesados, aunque parezcan frescos, ¿no? También hay que tener en cuenta, pues eso, que cuando nosotros estamos en la industria aparece porque existe una demanda, ¿no? Entonces la industria alimentaria también ha provocado en el mundo pues este desarrollo descomunal de la demografía, ¿no? O sea, la cantidad de personas que hay en estos momentos en la Tierra, ¿no? Tener en cuenta que nosotros entramos en el año 2000, ¿de acuerdo?, con 6.000 millones de habitantes en el mundo, y en estos momentos hay casi 9.000. Es decir, el aumento demográfico es un aumento demográfico, de acuerdo, sin precedentes en la historia. Y eso solamente puede darse pues porque el alimento pues se ha industrializado y por lo tanto se han masificado las cadenas de cultivo, la ganadería ha explotado en el mundo, se han deforestado muchas selvas, las selvas deforestadas pues se han convertido en lugares de pasto, se han creado grandes mataderos. En África, por ejemplo, pues se está convirtiendo en el huerto de Asia. Prácticamente todas las tierras cultivables de África, de acuerdo, pues están siendo compradas por los chinos, de acuerdo. Es decir, en sí, si nosotros hemos medrado demográficamente a lo largo de los últimos 30 años de esta manera tan explosiva, es porque existe la industria. Es decir, ninguna industria, ningún sistema de cultivo tradicional, deslocalizado y fragmentado hubiera podido sostener este aumento de población tan descomunal, ¿no? Luego también hay que decir, la esperanza de vida de los seres humanos, a pesar de que nos alimentamos mucho peor, pues ha aumentado también sustancialmente, ¿no? O sea, en realidad no solamente el problema de que nacen más niños, sino de que mueren menos viejos, ¿no? Es decir, no es un problema en sí, no tendría por qué ser un problema. Si tuviéramos otro tipo de economía, un tipo de economía pues más corresponsable, primero la demografía no hubiera estallado hasta estos extremos y después, aunque hubiéramos llegado a este número de habitantes en la Tierra, ¿de acuerdo? Pues una racionalización de la riqueza, que no haga que haya mucha riqueza, cada vez se condense más y cada vez se concentre más en los países ricos y los países pobres pues vayan quedando cada vez más asolados. Quizás la Tierra podría aguantar pues más una presión demográfica más alta, pero en estos momentos es muy difícil cambiar a partir de patrones o de criterios de economía tradicional, macroeconomía tradicional.
los patrones de nuestra cultura, ¿de acuerdo? Para que la cantidad de personas que somos en el mundo podamos subsistir de manera digna y nuestra supervivencia, ¿de acuerdo?, no se vea seriamente comprometida. Bueno, gracias por la aclaración. La cuestión es que no es un problema fácil. Claro que todos desearíamos pues, vivir mucho más cerca de la tierra. Yo, por ejemplo, viví durante prácticamente 20 años en Asturias y en Asturias pues los huevos que comíamos en casa pues eran los huevos que cultivaba el abuelo de mi esposa, ¿no? Que lo hacía pues sus gallinas que se alimentaban pues básicamente, de acuerdo, pues de cebada y de trigo, ¿no? Y por lo tanto pues eran gallinas de corral, eran gallinas de la aldea, ¿vale? Comíamos también pues patatas que se cultivaban en el campo y vivíamos en ese sentido muy bien, ¿no? Y bueno, pues las reses eran alimentadas de otra manera, incluso la gente pues, que comía carne de otra manera, concretamente en esos lugares donde pues todavía había una economía que había sido hasta hace muy poco economía de subsistencia vinculada pues a la relación que mantenían el campesino pues con la tierra en pequeñas explotaciones, pero eso es un poco una Arcadia, ¿no? Porque eso se puede sostener en núcleos de población muy reducidos y ya la mayor parte de los seres humanos vivimos en megalópolis, ¿no? O como Ciudades. pasa aquí donde yo estoy, que ahora en invierno es un núcleo de población muy reducido, es una isla pequeña donde vive poca gente en invierno, pero es que en verano la población se multiplica por mucho, por muchísimo. Y entonces, bueno, cambia todo igualmente. Entonces esta luna en Es así. Sagitario es una luna más importante de lo que la gente cree, pero es una luna más importante de lo que la gente cree en aspectos sobre los que habitualmente no hacemos hincapié. Es decir, esto puede afectar seriamente no tanto a los canales de distribución perimetrales como a los sistemas de abastecimiento, masivos, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto en los últimos tiempos algunos momentos, por ejemplo con la pandemia, en donde se desabastecieron ocasionalmente los supermercados, pero no sería de extrañar que este año o el año que viene pues volviéramos a vivir algo similar. Y ahí pues se produciría seguramente una colusión entre la coyuntura política que estamos viviendo en estos momentos conjuntamente con una crisis alimentaria. O sea, es un buen momento para hacerse agricultor o ganadero ahora mismo, local, ¿no? Para tener una Es pequeña explotación agraria o... a corto plazo. Sí. A corto plazo. Pensar en ¿Cómo? eso a corto plazo. Sí, Será muy sí, complicado a largo plazo. ya. ¿Por qué? Pero seremos más dependientes a lo largo de los 5 o 10 años que vienen de las pequeñas explotaciones locales. Mm. De todas maneras, con Eso el es una paso buena del tiempo, noticia, ¿ves? Yo lo vivo como una muy buena noticia. sería una buena noticia si lo pudiéramos sostener en el tiempo. Mm. ¿Por qué dices si lo pudiéramos sostener en el tiempo? Pues porque la crisis global dentro de la cual estamos puede desestabilizar mucho pues, los sistemas políticos y el resultado del impacto de esta crisis que estamos viviendo, económica y energética, pues puede hacer a los poderes, ¿de acuerdo?, pues más sensibles a encontrar sistemas que permitan controlar estas fluctuaciones de manera más Más racional, eficiente. Sí. más eficiente. Y por lo tanto, pueden cambiar, y de hecho
mi percepción es que van a cambiar radicalmente los usos y la manera en que nos relacionamos los unos con los otros. El experimento del COVID fue un experimento en ese sentido, de acuerdo, pues muy ilustrativo, ¿no? Es decir, vamos a vivir en algún momento pues, restricciones totalitarias que nos llevarán a alterar nuestros hábitos cotidianos, como se hizo pues a lo largo de la epidemia. Y probablemente no sea una epidemia, pero o puede tener esas connotaciones, pero digamos que cambiarán radicalmente nuestra manera de relacionarnos, porque existe la idea de crear una matriz, ¿de acuerdo?, para vivir desconectados de esas necesidades y pues más dependientes, ¿de acuerdo?, pues de canales que puedan ser más controlables por parte de la colectividad, por parte de los colectivos políticos. Que nos quieren así como tú y yo estamos ahora, en realidad. Bueno, es muy cómodo. Es muy cómodo. Sí, claro. Porque mientras es cómodo porque en el fondo, aunque a nosotros nos dé la impresión de que estamos trasladando una información valiosa, una información con alma y con intención, y que realmente estamos en condiciones de cambiar el mundo, a fin de cuentas lo que hay entre nosotros son ceros y unos. Conjuntamente a esos ceros y unos lo que estamos es vitalizando un sistema. Es decir, nuestra interacción en las redes sociales y en otros sistemas, como por ejemplo el sistema bancario, que ahora ya está totalmente informatizado. Yo hace probablemente 3 meses que no tengo un billete, o 4 meses que no tengo un billete. Todo se gestiona a través de las redes móviles, ¿no? Y todo se gestiona a través de las aplicaciones informáticas, ¿no? Entonces eso es sangre y eso es linfa y eso es la sangre que alimenta el sistema, la sangre que alimenta este gran Moloch, ¿no?, que paulatinamente pues nos irá masticando. Y además lo va a hacer dulcemente, porque también facilitan el hecho de que las personas no se sientan solas. También favorece el hecho de que las personas solamente nos relacionemos con gente que piensa como nosotros y que lleguemos a la conclusión de que en realidad el mundo es como nosotros nos lo figuramos, porque solamente llegamos a través de los algoritmos a la gente, de acuerdo, pues que halaga nuestros presupuestos y que de alguna forma pues alimenta o sostiene o mantiene nuestras creencias y nuestras demandas, ¿no? Con lo cual es una droga agradable, es como el azúcar, ¿no? Como el azúcar blanco. Es un veneno, pero que te mata, pero lo vives bien, ¿no? Como agradable. Sí. Bueno, el ejemplo, de acuerdo, lo estamos viendo continuamente. O sea, realmente nuestra interacción con las personas cercanas pues está depauperando y nuestra dependencia de las relaciones lejanas pues cada vez es mayor. También nos relacionamos en nuestro trabajo de una manera completamente distinta. Nuestras horas de trabajo son mucho más extensas que en otros tiempos. Las personas enfermas trabajan en casa. Estás trabajando en casa en pijama. Puedes ver vídeos de YouTube mientras estás haciendo tu trabajo, con lo cual se mezcla el ocio con el trabajo. Eso altera nuestros ritmos circadianos. Eso altera nuestros ciclos biológicos y nos está transformando. Nos está cambiando a nivel orgánico, está reconfigurando nuestro sistema, está reconfigurando nuestra conciencia. Sí. Eso es epigenética. Entonces, por ejemplo, ahora
pues, que lo habrás notado, cada vez son más cortos los vídeos que vemos, ¿no? Cada vez son más cortos. O sea, yo recuerdo cuando un vídeo de 20 minutos era decir, pues, un vídeo de 20 minutos, ¿qué es lo que nos aporta? Ahora los Reels, de acuerdo, de YouTube, pues algunos no duran ni un minuto. O TikTok, o también en Instagram o en YouTube. Cada vez vemos un consumo pues más sincopado, más compulsivo, ¿de acuerdo? Más el estímulo inmediato. Y eso se está produciendo porque está cambiando nuestra percepción, porque está cambiando nuestro sistema neurológico y nuestra capacidad de concentración pues está viendo mermada, ¿de acuerdo? En favor de otras habilidades naturales pues, que tiene el sistema nervioso central, ¿no? Como la capacidad de respuesta, como la rebaja en los tiempos de rendimiento, en cuanto a lo que representa la solución de problemas. Hay muchos cambios estructurales muy profundos en la anatomía y en la sistémica de nuestros propios organismos que ya son irreversibles. O sea, nos estamos adaptando a la máquina. O mejor dicho, la máquina está haciendo que nos adaptemos a ella. Sí, empezaron los electrodomésticos, ahora los productos digitales, los diseños digitales. Somos muy dependientes de ellos. Son ellos los que marcan el tiempo de nuestras vidas. Sí. Ya nadie usa relojes, ya ahora pues... bueno, antes de los relojes tampoco usábamos relojes y sabíamos el tiempo también, estábamos ubicados en el tiempo. Bueno, la manera en que mi manera de relacionarme con el cosmos es una manera de relacionarse distinta, basada en los ciclos naturales a partir de disciplinas tradicionales que tienen milenios de historia, ¿no? En ese sentido, pues podríamos decir que no soy un buen ejemplo, soy una rara avis, ¿no? O sea, en ese aspecto, una especie de dinosaurio. Pero soy un dinosaurio totalmente digitalizado, ¿no? O sea, hay que reconocerlo. Entonces, al ser un dinosaurio totalmente digitalizado, pues mientras estoy mirando los ciclos, por ejemplo, naturales de los eclipses, o estoy analizando otros periodos históricos para hacer predicción, ¿vale? Y mientras estoy hablando de Abu Mazar y a lo mejor traduciendo un texto del siglo XII, pero estoy escuchando Tidal, ¿de acuerdo? Pues en una playlist en bucle, escuchando música pues, en mis auriculares Bluetooth, ¿no? Sí. Y además hay días en los cuales pues tengo pues tres clases, 2 consultas, o una consulta y una clase, ¿de acuerdo? Y al final del día pues he estado hablando todo el tiempo y no he visto a nadie, o sea, no he estado con nadie, no he estado con nadie físicamente. Y me he encontrado en momentos en los últimos tiempos en los que a lo mejor en 3, 4 semanas, ¿de acuerdo? Pues no me he tomado un café, con nadie. Y la sensación es la contraria, porque es la sensación muchas veces de estar hablando e interactuando con gente prácticamente todo el tiempo. Pero es que la interacción no es una interacción vis a vis, es una interacción como la que estamos teniendo tú y yo. Sí, sí. Bueno. Es así, es verdad, es como está pasando sobre todo. Vivimos más aislados que nunca, seguramente, y con la sensación de estar más acompañados que nunca. Sí. Lo estaba comentando en un post esta mañana, lo estaba diciendo. Concretamente así lo describía. Si me permites. Nuevamente un post, ¿no? Ser modernos es estar en un ambiente que nos promete aventura, poder, diversión, crecimiento,
transformación de nosotros y el mundo, y que a la vez amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo lo que somos. Todos los sólidos se desvanecen en el aire y de los cuerpos solo quedarán los conceptos. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? O sea, en el fondo no nos relacionamos con cuerpos. Nos hemos vuelto, nos hemos vuelto juiciosos en el mal sentido de la palabra. Es decir, ya no valoramos el cuerpo sino a través de los estándares. Y en ese sentido hemos perdido la conexión con lo nutritivo. ¿Por qué? Porque el estándar en la relación con el cuerpo no tiene tanto que ver con el concepto. El estándar en la relación con el cuerpo tiene que ver con la manera en que metabolizamos los vínculos. Existe la idea de que la alimentación solamente es lo que entra a través de la boca e involucra pues, todo nuestro aparato digestivo. Pero en realidad la alimentación es también una interacción en la cual se producen procesos que estimulan nuestra capacidad de asimilación de lo que respiramos, de lo que comemos, y eso está muy relacionado con la manera en que se compensan nuestros cuerpos en su idiosincrasia. Es decir, cada cuerpo tiene una idiosincrasia que de alguna manera se equilibra en la relación con otros cuerpos. Y no es un cuerpo normalizado el cuerpo que puede darnos la mejor nutrición en nuestra interacción. Es decir, por ejemplo, ahora se ve está muy extendido, ¿de acuerdo? Que los jóvenes no se relacionen con los viejos. Y la gente de 20 años no sale a tomar cervezas con las personas de 50. Cuando vas paseando con una persona de 17 años por la calle, aunque sea tu propio hijo, la gente se queda como sorprendida, ¿no? Sí, han hecho guetos generacionales. Yo creo que esto viene de la educación. Sí. No viene de la educación, viene precisamente del desarrollo de estos sistemas informacionales, ¿no? Es decir, la conceptualización, la inclusión de la relación con el cuerpo a través del concepto. Es decir, tú no puedes estar con una persona que tenga unas determinadas características, que sea viejo, ¿de acuerdo? Que sea gordo, o si eres viejo y eres gordo, ¿de acuerdo? O si eres flaco o eres rubio o eres negro, ¿de acuerdo? Pues hay un concepto detrás de eso que habla de que podemos vivir en diversidad, pero siempre y cuando nos relacionemos con aquello que conceptualmente concuerda con nuestros parámetros. Entonces sí, el cuerpo se ha convertido en un objeto cultural. Es verdad esto que dices, pero también apoyado por el hecho de que desde que se impuso la educación obligatoria a los colegios y tal, y todos los niños tenían que ir al colegio, hemos crecido acostumbrándonos a relacionarnos con gente de nuestra edad, sobre todo. Y fíjate pero todos, los niños y los adultos también, porque hay horas del día donde no puedes cruzarte con ningún niño. Ahora mismo, tú ahora, a esta hora, sales a la calle y no hay ningún niño. Vas a comprar, no hay niños en la calle, no hay niños. No hay niños. O sea, no convives con niños generalmente. Están todos encerrados en el colegio, ¿no? Y como que ya se ha hecho esta escisión y ya nos vamos acostumbrando también a relacionarnos solo con gente de nuestras generaciones, ¿no? Pero incluso dentro de nuestra generación no nos damos cuenta, de acuerdo, de que nos amoldamos más a lo que conviene, a los criterios normativos, de acuerdo, que a lo que nos favorece. Es decir, más que a lo que nos beneficia. Y es más, muchas veces una relación nutritiva con una persona, de acuerdo, pues que no obedece a los patrones preconcebidos, nos produce a la vez que una sensación de bienestar, porque evidentemente estamos recibiendo una interacción, que es una interacción acorde con nuestros posicionamientos, también una cierta sensación de angustia, ¿no? Por imaginarnos
que es una relación, inconscientemente, que es una relación no normativa, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento bien con esta persona cuando esta persona no responde a los patrones, ¿no? Y se dan en ambos sentidos. No estoy diciendo que detrás de eso haya una calificación, ¿eh? Una calificación de decir, pues bueno, esto es bueno, esto es malo. O sea, muchas veces nos relacionamos de acuerdo con gente, de acuerdo que en cierto sentido, desde un punto de vista conceptual, excede nuestras demandas. Y eso también nos provoca angustia, ¿no? Eso hace, por lo tanto, que nos relacionemos mucho más a través de las redes sociales con personas, de acuerdo, que tienen afinidad con nosotros. Porque nos resulta mucho más fácil hablar sin estar los unos con los otros, precisamente por ese escalón del estándar, de acuerdo social, que no, que no interactuar en vivo. Sí, por esto, porque sí, cuando podemos elegir con quién nos relacionamos y cuando nos relacionamos en vivo no podemos elegir tanto. Nos relacionamos con quienes nos encontramos. Eso tiene mucho que ver con el estado del cielo a partir de lo que fue pues la experiencia de diciembre del 2020, ¿de acuerdo? Cuando se produjeron pues las conjunciones, la primera conjunción en signos de aire en un signo de Saturno, ¿no? Quiere decir que Saturno y lo que representan las relaciones saturnizadas eh, eh, van, van a ser el leitmotiv de un periodo muy amplio en la historia humana, que digamos que ya es una metahistoria, ¿no? Ya es metahistórica. Sí, pues bien. No Bueno, sé, yo creo tengo que... que ¿Eh? dejarte, Diana. Tengo que Sí, dejarte. sí, sí. Que creo que hemos dado un buen repaso a todo esto. Y muchas gracias, Albert, por compartir tu conocimiento, tus saberes y tu tiempo y tu Un presencia placer. digital, virtual. Vale. Bueno, al menos tenemos esto, ¿no? Al menos, ¿no? Esto dentro de poco, ¿de acuerdo? Pues nos podremos tocar, saborear, ¿de acuerdo? Y mirar virtualmente. Ya Ya sé. Elon Musk, ¿de acuerdo? Ha creado unos microchips que nos servirán para provocar esas sensaciones dentro de nuestro propio sistema y cuando estemos con el Neuralink conectado, ¿de acuerdo? Pues al fin nos conoceremos, ¿no? Ya, no sé, no sé. No sé si me voy a conectar un Neuralink, no, mucho. Yo creo que mejor cuando vaya a Barcelona paso a saludarte. Mejor, mejor, Sí. mejor. Bueno, Muy pues bien, nada, pues Diana, muchas un gracias. placer. Hasta la próxima, Albert. Hasta Que la tengas próxima. un hermoso día y que todos tengáis un hermoso día también. Hasta la próxima.